Hola, hola chicos. Comenzamos con el segundo video sobre satanismo. Parece que van a terminar siendo tres, no estoy seguro, porque por ahí me sugirieron en los comentarios que hiciera uno sobre Aleister Crowley, Madame Blavatsky y el antroposofismo y el ariosofismo. Pero yo creo que no me parece que sea tan relevante, a menos que alguien me explique por qué es tan relevante y lo dejaría para un tercer video si es que además lo demandan, si es que me dicen, no, esto es realmente importante, nos parece importante esta parte. Porque a mí me parece más que nada que es un poco una combinación de las dos, ¿ah? De los dos satanismos que vamos visto. Vimos un satanismo puro, muy espiritual en el primer video, un satanismo que tiene mucho que ver con lo religioso. Entonces hay un Dios que hizo este mundo y los satanistas están en contra de este Dios, entonces tienen que decir que es un Dios malo, o que es un Dios tonto, o que es un Dios incompetente, etcétera, e inventarse un Dios superior. Y ahí introducir la figura de Lucifer como un Prometeo, ¿no es cierto? Que sería el que nos trae la sabiduría eh, que este Dios malvado no nos permite obtener, ¿no es cierto? Y que por medio de esa sabiduría se llega a ese mundo perfecto y se cumple la promesa por medio de esa gnosis, de ese conocimiento, se cumple la promesa del jardín del Edén, seréis como dioses porque se llega a ese mundo perfecto donde somos gobernados por ese Dios perfecto y no por este Dios torpe, digamos, de acuerdo al primer satanismo que vimos, donde está el gnosticismo, está el gnosticismo y está el maniqueísmo y otras variantes. Hoy día vamos a ver una versión más terrenal y por lo tanto mucho más política y mucho más ideológica de las ramificaciones del pensamiento satánico o del pensamiento anticristiano, digamos. Por lo tanto vamos a hablar de la ilustración para empezar. Saludos retrogrado. De la ilustración, vamos a partir con la ilustración. En la ilustración, bueno, antes de la ilustración, vamos a partir con la modernidad y con ciertos filósofos. Estaba equivocándome yo. Vamos a comenzar con el señor Descartes y el señor Kant. Vamos a ver cuáles son los hitos fundamentales que nos importan. O sea, la otra vez vimos a Platón un poco, pero no vamos a tratar exhaustivamente a estos filósofos tal como no tratamos exhaustivamente a Platón la vez pasada. Descartes va a centrar la fuente epistemológica del ser humano, es decir, el conocimiento de la existencia del hombre, se basa en el hombre mismo. En el cogito ergo sum, pienso luego existo, el hombre se autocausa, epistemológicamente hablando, no en términos metafísicos, sino en términos epistemológicos. El hombre pasa a saber de su propia existencia mediante el acto de pensar y por lo tanto el hombre se está autocausando eh, epistemológicamente. Ese es un punto. Ahí tenemos a Descartes. Y está en otro lado Immanuel Kant, que no se lleva muy bien con Descartes, no necesitan estar de acuerdo, para ir apuntando golazos hacia el satanismo que vamos a estudiar hoy día, que es el satanismo más bien neo-aristotélico o satanismo terrenal, muy centrado en la idea de la razón y en la idea del ser humano. ¿Ya? Ya no con un super Dios superior al Dios que tenemos, etcétera, sino poniendo al ser humano por encima de todo. Podríamos llamarlo satanismo ateo también. Eh, Kant va a decir que el mundo en el que vivimos, que él sí acepta, creado por Dios, no es asequible a nuestros sentidos, sino que nuestra mente y nuestra estructura cognitiva funciona mediante unas categorías que distorsionan. Entonces él habla de que existiría un noumeno, que sería el mundo real, y el fenómeno, que es el mundo que nosotros sí vivimos, ¿no es cierto? Vivimos en un fenómeno y el noumeno está ahí fuera incognoscible. Y esa es la idea mediante la cual Kant entonces va a traer la realidad como antropocreada, o sea, el ser humano mediante sus estructuras mentales internas crea la realidad que lo rodea. De ahí hay una evolución larga y compleja pero muy directa, hay un linaje muy directo hacia las ideas postmodernas actuales de que el lenguaje crea realidad, etc.
Ahí, punto importante, antepasado importante de la idea actual es postmoderna sería Nietzsche, pero Kant sería el padre de la familia, en tanto él va a plantear que la realidad es algo que experimentamos nosotros en nuestra mente y no en la realidad misma, porque la realidad misma es inaccesible a nuestro sentido, eh, y que lo que nosotros observamos es una operación de las categorías. Bien, estos dos pasos, junto con una serie de cosas, sobre todo las guerras religiosas que causaron muchos años después de la Reforma Protestante, hubieron guerras entre católicos, protestantes y protestantes entre sí, que causaron mucho desánimo por la religión, mucho desánimo por el tema religioso, y por lo tanto se viene a plantear un fenómeno que se llama primero el Renacimiento y luego la Ilustración, que serían un poco lo mismo. Y este fenómeno de la Ilustración pondría en el centro a la mente del hombre. La mente del hombre es lo más importante de todo. Dios no es lo más importante de todo, sino el cerebro del ser humano. Si me siguen preguntando cosas, voy a empezar a grabar estos videos sin directo porque estos no son para conversar con ustedes, ¿ya? Así que Macho Pomán y todos los demás, córtenla. Es una buena estupidez que se metan a un directo sobre un tema específico a preguntar sobre otras cosas, que si Putin no sé cuánto o lo que sea. Entonces, en los enciclopedistas franceses, que son, ahí está Rousseau, Voltaire, Robespierre, etcétera, los pensadores franceses, y también en la ilustración escocesa, aunque en menor medida, se va a empezar a plantear la idea de que primero, de que el ser humano necesita la religión. Hay una idea de que el ser humano necesita la religión, que no puede estar ajeno al pensamiento religioso y por lo tanto, si bien, de acuerdo a estos racionalistas, Dios no existe, hay que inventar un Dios porque el ser humano, el pueblo, el vulgo, necesita un Dios, necesita una religión. Entonces, van a crear el culto a la diosa razón. ¿Bien? El culto a la diosa razón es básicamente el ser humano adorándose a sí mismo. ¿Vale? Inventan la diosa razón, se la manifiestan al pueblo como esa deidad de la que viene nuestra capacidad de razonar, ¿no es cierto? Nuevamente le introducen también elementos prometeicos, de Prometeo, nosotros somos, de que esta diosa de alguna manera hay una rebelión contra los hechiceros, ¿no es cierto? Ayn Rand va a ser intensa en eso después más adelante, pero ya vamos a ver a Ayn Rand. Y se va a plantear entonces este ateísmo, que no es ateísmo en el sentido de que puedan asegurar o aseverar, o que les interese aseverar o discutir con la idea de la existencia de Dios, sino que lo que hacen es mucho más agresivo, porque lo que hacen es decir, bueno, da lo mismo si Dios existe, porque lo que importa es que el ser humano es lo más importante. Poniendo al ser humano ya como Dios. Vemos que tanto en lo que pasa con Kant como en lo que pasa con Descartes, se va dando en la filosofía una idea de ser humano que ya es individual. O sea, desde Kant, el ser humano no ve lo que hay, sino que ve lo que su mente le permite, o lo que sus categorías le filtran, y en Descartes el ser humano se autocausa epistemológicamente, él es su propia fuente de conocimiento de sí mismo, y por lo tanto entonces ya tenemos un ser humano que podríamos decir individual, es decir, que no está relacionado, que es absoluto en sí mismo, y no está relacionado necesariamente con los demás seres humanos, ni con Dios, ni con la creación. Y esta idea de poner al ser humano en el centro va a tener unas repercusiones políticas de las que vamos a hablar ahora. Bien, las repercusiones políticas de poner al ser humano en el centro implican que ya no hay monarquía, porque Dios no pone a mandar a nadie. Nadie puede mandar entonces. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nadie puede mandar? Bueno, viene la democracia, es decir, mandamos entre todos, votamos. Viene la tolerancia, o sea, como la razón es absoluta y como la razón es divina, entonces la razón del otro debe ser venerada tanto como se venera la propia. Por lo tanto, yo tengo que tolerar
los disparates que el otro diga, llega con la tontera terraplanista y yo tengo que respetarlo, tengo que adorar esa idea, aunque no sea correcta, porque lo que se adora no es la verdad, sino que lo que se adora es la mente humana. ¿Mm? Ese es el racionalismo de la Ilustración y de siglos posteriores. ¿Mm? Este racionalismo obviamente va a tener un par de problemas a principios del siglo XX. Primero porque a mediados del siglo XX, la verdad. Primero el comunismo. El comunismo era como el gran producto de la razón humana, que era como lo más alabable, lo más adorable de la razón humana. Había que postrarse ante el comunismo porque el comunismo era lo más racional y el ser humano, la diosa razón nos había entregado esta herramienta maravillosa y resulta que después de 1918, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y en adelante, nos damos cuenta que el comunismo es una mierda, que no funciona, que la gente se muere de hambre y que en realidad es un buen desastre. ¿Mm? Entonces ese es un buen primer desencanto de los seres humanos con la diosa razón. Y el segundo desencanto de los seres humanos con la diosa razón es el tema de las bombas atómicas. Cuando aparecen las bombas atómicas, en la Segunda Guerra Mundial se tiran a Hiroshima y Nagasaki, y después la Unión Soviética tiene un montón de bombas atómicas, y Estados Unidos también, y la doctrina de la destrucción mutua asegurada va a hacer que ya en los años 60 el satanismo racionalista pierda tracción, va a perder fuerza. ¿Por qué? Porque las fuerzas de la razón están siendo una amenaza para el ser humano, entonces vamos a encontrarnos con un retorno del satanismo espiritualista mediante las cosas New Age, principalmente el movimiento hippie, o sea, el retorno de los maniqueos a través del budismo y del hinduismo, pero entrando por medio de los Beatles y The Doors y Janis Joplin y la marihuana y el LSD, ¿no es cierto? Van a volver a Occidente como formas de satanismo alternativo al racionalista. Y de que este mundo es malo, obviamente, si hay unas bombas que van a destruir el mundo y nos van a matar a todos, obvio que el mundo es malo y está mal hecho, y por lo tanto hay que drogarse y conectarse con cosas que no están aquí para poder viajar a través de una gnosis, ¿no es cierto?, a un mundo distinto, y ahí están todos meditando y ese tipo de cosas. Bob Dylan, exacto. Bien. Entonces, esto es Estados Unidos en los años 60. Esto es Europa en los años 60, mayo del 68, Escuela Crítica de Frankfurt, pensamiento postmoderno. Vienen a devolvernos y centrándonos en la emoción, ya no en la razón, sino en la emoción, a devolvernos el hombre Dios mediante la emoción. Lo estamos viendo hoy en día. Las feministas marcharon hoy día con todo el tema de que cualquiera puede ser mujer, con el chasquido de los propios dedos, ¿no es cierto? Yo puedo ir al registro civil hoy día con la legislación actual y decir soy mujer y me tienen que poner mujer porque soy mujer. Así es la dictadura emocional del satanismo, de este nuevo satanismo que es la respuesta o la antítesis del satanismo racionalista y que viene recontaminado y reconvertido del maniqueísmo y el gnosticismo de la antigüedad, mediante, ¿no es cierto?, su largo exilio en Oriente. Y como respuesta a ese fenómeno va a surgir de este racionalismo que había avanzado hacia que la cúspide de la razón era el comunismo, va a tener que existir un satanismo racionalista que compita con ese satanismo racionalista que había llegado como cúspide del comunismo, porque claramente el comunismo no funcionaba y por lo tanto, de acuerdo, si la diosa razón es perfecta y la diosa razón, o si la razón es perfecta y la razón nos entrega resultados perfectos, entonces obviamente, de acuerdo a los racionalistas, a los que permanecieron fieles al racionalismo, el comunismo entonces no era racional, había un fallo en la lógica y ahí van a surgir el pensamiento de Ayn Rand. Ayn Rand no es directamente satanista en el sentido de que ella no está abiertamente contra Dios, porque no tiene un background cristiano, no tiene una crianza cristiana como para entender teológicamente lo que ella misma plantea. Ella se cría como judía y en su crianza como judía no hay una fuerte instrucción religiosa suficiente como para que entienda que lo que está planteando es satánico. Pero sí ella plantea un culto al ser humano. Ahí dice,
yo no creo en Dios, y luego dice, yo no creo en Dios porque. ¿Y dónde está el porqué del yo no creo en Dios de Ayn Rand? El porqué de yo no creo en Dios de Ayn Rand es porque dice, a mí me parece que la idea de Dios es inmoral, en tanto la idea de Dios significa poner algo por encima del ser humano, y el ser humano solo se debe poner a sí mismo como el más alto valor. Entonces Ayn Rand sí es satánica, pero no conscientemente. Hay que decirlo, porque la mayoría de estos pensadores, muchos de ellos, sobre todo los ilustrados franceses, y luego vamos a hablar ahora de Anton Levy, son satánicos en un sentido muy literal, porque ellos saben que están yendo contra Cristo, saben que están yendo contra Dios, conocen el pensamiento cristiano, católico o protestante, y hacen una resistencia y una rebelión genuina. Hay algo a lo que se están revelando. Lo que ocurre con Ayn Rand es que ella no tiene una crianza religiosa muy fuerte, es atea desde muy niña, no entiende esto de las religiones, nadie se lo explicó tampoco, y entonces llega a la idea de que hay algo malo con las religiones porque la gente está viendo algo mejor que sí mismo. Y ella entiende, bien Asperger la flaca, que lo más importante tiene que ser uno mismo. De las ideas de Ayn Rand y las ideas de la Ilustración, y como contraposición al satanismo racionalista del comunismo, va a surgir el satanismo racionalista capitalista de la iglesia satánica de Anton Levy en Estados Unidos en los mismos años 60, cuando la gran rama satánica está volviendo a sus raíces premedievales, con sus cosas hindúes y todo lo demás. ¿Vale? Y Anton Levy va a plantear una religión, la iglesia satánica, que existe hoy en día en Estados Unidos, este peladito, es pelado así. El Anton Levy iba a plantear una iglesia satánica en la que no se cree en Dios ni en el demonio, pero se plantea, ¿no es cierto?, la figura del demonio, o de Satanás, como una figura mitológica, y le da el sentido prometeico, ¿vale? Va a decir, es la lucha contra la religión que nos niega el conocimiento. Y por lo tanto vuelve a esos principios de la Ilustración que estaban antes de que el satanismo racionalista derivara en comunismo y fracasara en términos de que sus expectativas con el tema de las bombas atómicas y el comunismo. Entonces va a plantear nuevamente el tema de la tolerancia, va a ser fundamental. En el satanismo siempre es fundamental el tema de la tolerancia. ¿Por qué? Porque como vimos en Génesis capítulo 2, la serpiente dice, seréis como dioses. ¿Y qué es lo que es la tolerancia? La tolerancia es tratar al otro como si fuera un dios, como si las cosas que pasaran dentro de su cabeza fueran verdad absoluta, como si cada uno alcanzara verdades perfectas en su mente, y por lo tanto, y todas ellas fueran simultáneamente verdad perfecta, y por lo tanto tenemos que ejercer un respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, ¿no es cierto? Qué frase más satánica que esa. O sea, yo soy Dios, tú eres Dios, yo puedo elegir lo que voy a hacer con mi vida y tú puedes elegir lo que tú vas a hacer con tu vida, porque somos dioses, como nos dijo la serpiente en el paraíso. Y hay una adoración a Dios. Pero si ustedes buscan, no las voy a leer ahora acá porque tampoco lo tengo a mano, pero si ustedes buscan en internet, ¿no es cierto?, los 10 mandamientos y las distintas doctrinas de la iglesia satánica de Anton Levy, van a encontrarse con básicamente pensamiento liberal, libertario y objetivista. El ser humano es el mayor valor, la fuente de ese valor está en su capacidad de razonar, debemos tolerarnos, buscar el mayor bienestar para el ser humano y hacerlo de forma pacífica y etcétera. O sea, hay pacifismo, tolerancia, racionalismo y autoadoración y adoración de los demás como seres humanos. Y hay una versión hispana de la secta de Anton Levy, que no se reconoce a sí misma satánica, que se llama Silo. La secta Silo, cuyo líder en Chile era hasta hace poco Thomas Hirsch, pero después la secta se dividió entre los que les parece que destruir un auto de policía con bombas Molotov no es violencia y los que les parece que sí es violencia. Ahí hubo una división.
pero que fue fundada por un argentino, ahora no me acuerdo el nombre, pero Silo, que es una secta, Florcita Motúa es siloísta, claro. Florcita Motúa es parte de esa secta. Y ellos comparten sus mujeres, tienen algunas cosas nicolaitas ahí, pero sí, tiene mucho que ver ahí con el tema de que todo tiene que ser por medio de fines pacíficos, el ser humano tiene que buscarse el mayor bienestar del ser humano, y eso se hace mediante la razón y el pensamiento crítico. Entonces ahí, bueno, y ellos tienen además costumbres ahí bien interesantes, como interesantemente negativas, como compartirse las mujeres, etcétera. Por eso Florcita Motúa le sacaba fotos a su mujer desnuda y se las mandaba al marido de la, de la Pamela Giles. ¿Por qué hacía eso? Porque eso es parte de sus conductas como secta satánica. Los siloístas son sectas satánicas, son una secta satánica de adoración al ser humano. ¿Mm? Entonces, eh, sí, como dice, los jóvenes cochinos, exactamente, los jóvenes cochinos. Como el Blasset. Blasset claramente, pero Blasset no es siloísta, Blasset es satánico del estilo de Anton Levy. Eh, él dice que es nietzscheano, pero va en esa misma línea. O sea, si razonablemente pensamos, racionalmente, que la razón nos permite que tal vez pensemos que podemos acostarnos con un chancho, entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué? Porque a un cura se le ocurrió que no. ¿Cómo un cura va a limitar mi capacidad divina de expandirme y hacer lo que yo quiera en la realidad? Porque yo soy un dios. ¿Mm? Esa es la idea. ¿Mm? ¿Por qué ser tolerante con ellos? No hay que ser tolerante con ellos. Ellos predican la tolerancia. Y si el diablo predica tolerancia... Entonces, ahí tenemos un segundo satanismo con algunas ramificaciones que se vino a dar a partir del siglo XVIII, XIX, XX y que hoy en día, bueno, está en claro fallecimiento frente a las fuerzas del satanismo anterior, que ahora vuelve como posmodernismo y con la ayuda de las religiones orientales que habían guardado dentro de sí gran parte de la enseñanza gnóstica maniquea que escapó hacia allá después de que los cristianos la persiguieron. Seba, ¿qué opinas del existencialismo? No he estudiado el existencialismo, ¿vale? Entonces, esa sería la segunda. Quiero que me digan en los comentarios, creo que me dejen en los comentarios. Vive con dos minas ese loco, creo. No, eso fue hace tiempo. Ahora lo dejaron y se fueron de lesbianas las dos, porque obviamente su razón determinó que el guatón ya no les servía. Em, los principales de allá donde creen bombas cogen camellos y ovejas. Los príncipes de allá donde se cogen. Grande Seba Left, gracias al privilegiado. Bueno, díganme en los comentarios porque yo, esta parte, acabo de hablar de los dos satanismos que yo conozco y entiendo. ¿Mm? Pertenecía a los movimientos objetivistas de Ayn Rand, sí, dándome cuenta que existía satanismo implícito, pero como era ateo, decía, bueno, ¿cuál es el problema con que teológicamente esto sea satanismo si filosóficamente no lo es y yo no creo en Dios? Pero, y pertenecía al objetivismo de Ayn Rand durante muchos años. Seguía esa doctrina filosófica y de pensamiento. Eh, en el caso de las otras, de las anteriores, las conozco como por parte de mi educación cristiana, conozco las herejías, las distingo entre sí y sé cuáles tienen un tinte más bien satánico y cuáles no. ¿Mm? Entonces, estos dos videos son de cosas que yo más o menos entiendo. Ahora, cuando yo participé de los grupos neonazis en mi adolescencia, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 años, de esos 6 años de mi vida, en los que fui un poco tonto y creía que yo era superior y todas esas estupideces, eh, sabía que existía esto del antroposofismo y del ariosofismo, de Madame Blavatsky, de la Germana Norden, de la Thule y de Aleister Crowley y todo lo demás, pero a mí me parecía que eso era muy horrible y no quería ni siquiera parar a mirar eso, rechazaba todo lo que fuera nazismo esotérico y todo lo demás porque creía porque literalmente me da un poco de miedo meterme en esto. Ahora, yo no sé mucho de eso, por lo mismo no sé mucho de eso, porque cuando estuve cerca de eso me restringí a mí mismo de involucrarme. Entonces,
Si ustedes quieren que yo haga un tercer video sobre satanismo tratando la rama que tiene que ver con el antroposofismo, Aleister Crowley, Madame Blavatsky, y Thule, Hermann Orden, Hitler, Himmler y todo lo que tiene que ver con esa área más nazi, digamos, del asunto, me tienen que dar un par de semanas para pegarme una estudiadita, porque no soy un instruido en ese tema. Sé más o menos de qué va, pero, o sea, explicarlo. Dice, Ayn Rand era satanista, ya lo expliqué. Tiene que llegar temprano a los directos Guillermo Soto Santana. Tiene que llegar temprano a los directos y verlos desde el principio. O, si llega tarde, esperar que terminen y volver a reproducirlos para poder verlos. Entonces, eh, ese tema, si a ustedes les interesa realmente y quieren realmente saber, así, no, deseo mucho con toda mi alma saber sobre Aleister Crowley, Madame Blavatsky, la Hermann Orden, la Thule y las sociedades ariosofistas, como por ejemplo la que hay en Chile que se llama Nueva Acrópolis, los ariosofistas o antroposofistas, ¿no es cierto? Que son dos variantes. Los ariosofistas son los antroposofistas racistas y los antroposofistas no son racistas, pero en todo lo demás son lo mismo. Creo que los de Nueva Acrópolis en Santiago, que tienen varias sedes, no son ariosofistas, sino antroposofistas, pero no estoy seguro. Se llaman sociedad antroposofista, pero las sociedades ariosofistas también se llamaban antroposofistas. El punto es que no soy un doctor en eso, no sé, no quiero mandarme una cagada y hablar tontera. Entonces, si ustedes en los comentarios ponen, yo quiero de ese video, yo me pongo a estudiar y la próxima semana se los tengo. Con todo lo demás, los dejo hasta acá. Chao, chao.